La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis, a los tíos, a los abuelos y a todos los que nos escuchan a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Sean todas bienvenidas a una entrega más de este su programa pensado y dedicado para cada uno de ustedes que han sido llamados por el Señor a desempeñar esta labor apostólica por medio de la catequesis. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, como cada semana muy agradecido de Dios por permitirme llegar hasta cada uno de sus hogares, tanto a través de esta emisora, Radio ABC, como también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. Estamos meditando este documento que lleva como título Guía para los Catequistas. La semana pasada veíamos algunos de los puntos más importantes de este documento y hoy continuaremos viendo otros puntos de igual trascendencia que nos presenta este documento que fue escrito por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el año 1993, pero que tiene una actualidad, que tiene una importancia muy actual. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él sea quien nos ilumine y nos conduzca a lo largo de este espacio que compartiremos juntos. Dios de amor y de bondad, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas solo, haciendo presente esas palabras de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por esa promesa y gracias por cumplirla y mantenerla. En tus manos queremos encomendarnos en este momento y hasta ahora, para que seas tú quien nos ilumines por medio de tu Santo Espíritu. Abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, abre nuestra voluntad, para que todo lo que compartamos y escuchemos en esta hora sea para tu mayor gloria y para el beneficio de todos nosotros. A ti te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Estamos de regreso con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu y estamos meditando esta guía para los catequistas, que es un documento que escribió la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el año 1993 y que trae unas orientaciones destinadas a todos los catequistas, a los que se dedican a esta hermosa labor dentro de nuestra iglesia. Y la semana pasada nos quedamos en el numeral 4 de este documento, donde veíamos las funciones que deben desempeñar los catequistas. Y dentro de las funciones, el documento nos recuerda que, de acuerdo a la realidad en la que nosotros nos desenvolvamos, pues la catequesis requiere también de personas que puedan dar respuesta a esas realidades. A veces
no es posible, por ejemplo, dar catequesis dentro de las parroquias, sino que hace falta que nos vayamos hasta los sectores, hasta los barrios. A veces es oportuno que las catequesis la demos en los centros educativos, en las escuelas. A veces es oportuno que la catequesis la demos en las casas, porque a lo mejor son niños especiales o son niños que están enfermos y necesitan que los catequistas vayan hasta sus hogares para poder recibir la catequesis. Entonces, en este sentido, dice el documento que de acuerdo a la realidad del lugar o de las personas que requieran la catequesis, pues el catequista debe de estar en la disponibilidad de responder a esas necesidades particulares para poder llevar a cabo esta misión apostólica. Es decir, que la cooperación de los catequistas se da de distintas formas y de diversos modos, de acuerdo a la realidad particular de cada lugar, a la realidad de los niños o de los jóvenes que tengan o que puedan experimentar en ese punto. En el numeral 5 nos habla de las perspectivas de desarrollo de esta catequesis, pensando en la catequesis del futuro. Y aquí se nos habla de la calidad de nuestra catequesis. Y dice el documento que es un problema común, reconocido por muchas de nuestras parroquias, y es la escasez de individuos con una preparación adecuada para la catequesis. Si bien es cierto que tenemos a veces muchos catequistas, también es cierto que muchos de ellos no tienen la debida preparación para poder llevar a cabo la catequesis. De aquí que diga el documento, es un objetivo inmediato y prioritario para todos la preparación adecuada de los catequistas. Y esto tendrá consecuencias prácticas dentro de la elección, el proceso de formación, en el cuidado y la atención al catequista. Ya lo decía el Santo Padre cuando hablaba de que para poder ofrecer un servicio evangélico tan fundamental se necesitan numerosos operarios, pero sin descuidar el número. Hay que procurar con todo empeño, sobre todo, la calidad del catequista. Si bien queremos muchos catequistas, más importante que la cantidad es la calidad de los catequistas. Y es importante entonces que nosotros sepamos cuidar, nos dice este documento, la calidad de la formación de nuestros catequistas. Y dice también el documento que el futuro del catequista debe de caracterizarse por el celo misionero. El catequista se deberá calificar cada vez más como un verdadero apóstol de Jesucristo, distinguiéndose por su eficacia insustituible en su actividad catequética. Es decir, que hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de información que reciben hoy nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y nuestros adultos, es importante que hoy en día tengamos catequistas también muy bien formados, porque a lo mejor hace 20, 30 años atrás, como no había tanto acceso a la información, un catequista decía cualquier cosa y ya con eso era suficiente y bastaba. Hoy en día no es así. Hoy en día usted se pone a darle catequesis a un grupo de niños y fácilmente a usted lo cuestionan y le preguntan y ponen en tela de juicio
lo que usted le está diciendo, algo que no se veía en el pasado. Por eso hoy en día un catequista debe de tener una formación más sólida, más amplia, para poder enfrentarse, para poder formar a los catequizando, porque fácilmente pues lo dejan ahí en ridículo, fácilmente le hacen una pregunta que el catequista no sabe responder y puede quedar mal parado delante de sus catequizando. Por eso hoy en día dice este documento que es necesario que nuestros catequistas tengan una formación eficaz que pueda propiciarle formar mejor y más fundamentalmente a sus catequizando. No basta entonces, también dice el documento, establecer un objetivo, sino que es preciso elegir los medios adecuados para alcanzar tal formación. Eso vale también para la cualificación del catequista, de tal modo que se trata de establecer programas concretos, procurar unos estudios que estén bien estructurados, poder contar con los medios, tanto económicos como de personal, para ser posible que los catequistas reciban una formación adecuada y oportuna. Importantísimo el tema de los medios, el grado de cualificación de acuerdo a la realidad de cada iglesia. A lo mejor usted dice, bueno, para catequizar a los niños que viven en un campo por allá remoto, tal vez no haga falta tener muchos medios, no haga falta tener demasiada formación, porque todavía estos niños que viven en campos muy alejados de las grandes ciudades, donde no tienen acceso a la información, a los teléfonos celulares y demás, pues a lo mejor es más fácil catequizar a estos niños. Entonces tal vez estos catequistas de estos niños que viven en campos muy retirados de las ciudades no necesiten estar tan formados. Sin embargo, un catequista de un barrio de la ciudad, un catequista de la zona alta de la ciudad, pues debe de tener una formación mucho más exigente, mucho más sólida, porque aquellos niños a los que va a catequizar, o aquellos adolescentes o jóvenes o adultos, pues tienen otro tipo también de formación y serán mucho más exigentes a la hora de recibir los contenidos que el catequista le esté ofreciendo. Entonces, en este sentido, dice el documento, de acuerdo a la realidad que el catequista tenga por delante, se le exigirá una formación más adecuada, más exigente, más proporcional. Y también dice el documento algo importante, que es la de reforzar los núcleos de responsabilidad. Se prevé, dice el documento, que en todas partes serán necesarios al menos algunos catequistas profesionales preparados en centros específicos que bajo la dirección de los pastores y en puestos claves de la organización deberán cuidar la preparación de los nuevos catequistas, introducirlas y guiarlas en el desempeño de sus funciones. Y también deberán estar situados en los distintos planos, dígase parroquial, diocesano, nacional, y han de garantizar el buen funcionamiento de ese sector tan importante para la vida de la iglesia, de tal modo que no basta solo con pensar en tener catequistas para que den catequesis en la parroquia, sino que también en los otros ámbitos de la catequesis hemos de pensar en tener allí colaboradores laicos que estén bien preparados. Por ejemplo, en nuestro caso está la Comisión Nacional de Catequesis, donde tenemos a un grupo de laicos que nos colaboran, y estos laicos pues deben tener una formación sólida y adecuada para poder llevar a cabo su función.
Luego están las comisiones diocesanas, donde también allí tenemos laicos colaboradores que también necesitan y requieren de una sólida formación para poder llevar a cabo su función. Luego están los laicos que nos colaboran en las vicarías, en las 4 vicarías que tenemos aquí en la arquidiócesis y en el Distrito Nacional, y estos laicos también deben de tener una adecuada formación. Luego están los laicos que nos colaboran en las zonas pastorales y finalmente los laicos que ejercen su función directamente en las parroquias. Toda esta estructura debe contar con laicos responsables con una adecuada formación que les permita desempeñar y llevar a cabo de manera eficiente, efectiva, eficaz su función. Y esto aquí lo expresa muy claramente este documento. Y dice que un punto muy importante a tomarse en cuenta es buscar, procurar que los catequistas que nosotros promovemos, tanto dentro de nuestras parroquias como también para ocupar un puesto dentro de las estructuras, han de ser catequistas que estén enormemente enamorados de la catequesis para que luego ellos enamoren a otros también. Los catequistas deben ser animadores de otros catequistas que estén dispuestos pues a prestar este servicio dentro de las iglesias particulares. Imaginémonos que tenemos a un catequista en nuestra parroquia coordinando la catequesis, pero que sea un catequista que no esté ni ilusionado ni enamorado de la catequesis, pues este catequista no le importará demasiado lo que ocurra con la catequesis dentro de la parroquia, si hay muchos o pocos catequistas, si hacen bien o mal su trabajo, si dan o no dan la catequesis, porque si no está enamorado de lo que hace, entonces no se preocupará por cuidar y por llevar a cabo su función como se espera de él. En este sentido, dice el documento, hemos de procurar que los catequistas que nosotros promovemos dentro de nuestras parroquias sean catequistas que estén enormemente enamorados de esta misión, de este apostolado, para que ellos sean los primeros promotores de la catequesis, animando a otros catequistas a formar parte de la misma. Y ya en el segundo capítulo de esta guía nos habla de las líneas de espiritualidad del catequista. Esto a partir del número 6, el documento Guía para los Catequistas, nos habla ya de la espiritualidad del catequista. Y dice el documento en este número 6 que la necesidad y naturaleza de la espiritualidad del catequista nace justamente de aquel que nos llama. Si el que nos llama es un político, si el que nos llama es un empresario, pues obviamente que su interés estará en la política o su interés estará en la economía, en que se promueva, en ganar dinero y demás. Sin embargo, el que nos ha llamado ha sido Jesucristo y por consiguiente su interés está en que nosotros como catequistas fomentemos de una manera muy particular la vida espiritual. Por eso, dice el documento, es necesario que el catequista tenga una profunda espiritualidad, que viva en el espíritu, que le ayude a renovarse continuamente su identidad específica. La necesidad de una espiritualidad propia del catequista nace de su propia vocación y de su propia misión. Es por eso que la espiritualidad del catequista entraña una exigencia, una llamada a la santidad. Ya lo dijo el Papa Juan Pablo II, el verdadero misionero es el santo, porque con su sola vida
ya anuncia a Jesucristo. Lo decía también San Francisco de Asís. Cuando tú eres capaz de anunciar a Jesús sin necesidad de abrir la boca, entonces eres un verdadero misionero, porque eso significa que has aprendido a dar testimonio de vida con tus obras, con tus acciones. Por eso la santidad es una exigencia de todo catequista. Todos estamos llamados a la santidad y desde ahí entonces promoverla también con los demás. Seguimos hablando de la espiritualidad después de esta primera pausa musical. Jesucristo es fuente de santidad. Testimonía catequista que guarda en tu corazón impulso de un nuevo amor que nos acerca al Señor. Abnegado catequista que en nombre de Dios evangeliza, anuncia por el mundo nueva noticia. Catequista, catequista, adelante catequista. Catequista, catequista, adelante catequista. Con Cristo en comunidad, cambiemos la sociedad. Pregonemos que Jesucristo es fuente de santidad. Donde quiera con tu voz anuncia el reino de Dios. Haz discípulos del Señor, configúralos en su amor. Entusiasta catequista, al formar comunidad, anuncia el reino de paz que Cristo vino a instaurar. Estamos de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu, agradeciéndoles la gentileza de su sintonía y la fidelidad que nos muestran cada vez que llegamos a ustedes a través de este su espacio. Seguimos compartiendo con ustedes esta segunda parte de la guía para los catequistas, donde nos habla de la espiritualidad que debe desarrollar el catequista. Y dice el documento que la espiritualidad del catequista está ligada estrechamente a su condición de cristiano y también a su condición de laico, hecho partícipe en su propia medida del oficio profético, sacerdotal y real de Cristo, recibido el día de nuestro bautismo. Y aquí el documento destaca que es un deber específico de cada catequista laico animar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico y así dar testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas cosas temporales y en el ejercicio de las tareas seculares, de tal modo que usted, como decíamos en el programa anterior, ejerciendo su vocación profesional, usted de este modo se va santificando. Cuando un médico ejerce la medicina con esta conciencia, se va santificando. Cuando un abogado
Desde esta realidad, desde esta conciencia, se va perfeccionando. Cuando un maestro ejerce su función, desde esta conciencia se va santificando. Así, todos, desde la realidad donde estamos, podemos irnos santificando a través del ejercicio de nuestras funciones. La espiritualidad del catequista también está vinculada, nos dice aquí el documento, a la condición del el catequista. Por ejemplo, imaginémonos que un catequista está casado, tenga su esposo, su esposa, pues la vida matrimonial forma parte también de su espiritualidad. Y esto ya lo dice el Papa Juan Pablo II, lo decía en su momento, que los catequistas casados tienen la obligación de testimoniar con coherencia el valor cristiano del matrimonio, viviendo el sacramento en plena fidelidad y educando con responsabilidad a sus hijos, de tal modo que esta espiritualidad correspondiente al matrimonio puede tener un impacto favorable y característico en la misma actividad del catequista. Y este tratará de asociar a la esposa y a los hijos en su servicio, de manera que toda la familia llegue a ser una célula de irradiación apostólica. Importante que los catequistas que tienen sus familias, pues aprendan a hacerlo en primer lugar dentro de su familia antes que serlo fuera de la misma. De hecho, la eficacia del catequista casado, de la catequista casada, de la catequista madre, del catequista padre, su eficacia va a depender de algún modo de el compromiso que asuma dentro de su propia familia. Pero también la espiritualidad del catequista está vinculada a su vocación apostólica y por consiguiente se expresa en algunas actitudes determinadas, como son la apertura a la palabra de Dios, la apertura a la iglesia, la apertura al mundo, la autenticidad de vida, el celo misionero y el espíritu mariano que pueda desempeñar. Y en este orden, la apertura a la palabra de Dios, el ministerio, recuerden, del catequista, está esencialmente unido a la comunicación de la palabra. De tal modo que la primera actitud espiritual del catequista está relacionada con la palabra contenida en la revelación predicada por la Iglesia, celebrada en la liturgia y vivida especialmente por los santos. Y es siempre un encuentro con Cristo oculto en su palabra, en la Eucaristía, en los hermanos. Así, la apertura a la palabra significa apertura a Dios, apertura a la Iglesia y apertura también al mundo. Y esta apertura debe darse a Dios uno y trino, que está presente en lo más íntimo de la persona y da un sentido a toda su vida. Convicciones, criterios, escala de valores, decisiones, relaciones, comportamientos. El catequista debe dejarse atraer por el Padre que comunica la palabra de Cristo, Verbo encarnado, que pronuncia todas y solo las palabras que oye del Padre, y del Espíritu Santo que ilumina la mente para hacer comprender toda la palabra y de algún modo condiciona el corazón para que podamos amar esta palabra y ponerla en práctica. Se trata, dice el documento, de una espiritualidad bien arraigada en la palabra viva y eficaz, con esta dimensión trinitaria del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Y esta espiritualidad finalmente debe de
mostrarnos una apertura a la Iglesia, de la cual el catequista es miembro vivo, que contribuye a construirla y por la cual es enviado. El catequista es miembro de la Iglesia es quien le confía esta misión y el catequista por medio de ella pues colabora, coopera para el crecimiento de la palabra. A la Iglesia ha sido encomendada la palabra precisamente para que ésta la conserve fielmente, para que profundice en ella con la asistencia del Espíritu Santo y la proclame a todos los hombres. Y esta Iglesia, que es el pueblo de Dios y el cuerpo místico de Cristo, exige del catequista un sentido profundo de pertenencia y de responsabilidad por ser éste un miembro vivo y activo de ella. Como sacramento universal de salvación, ella le pide al catequista que se empeñe en vivir su misterio y esta gracia multiforme para enriquecerse con ella y llegar a ser signo visible en la comunidad de los hermanos. De tal modo que el servicio del catequista no es nunca un acto individual o un acto aislado, sino que siempre será un acto de la Iglesia. El catequista realiza su misión en nombre de la Iglesia y para la Iglesia. Y la apertura a la Iglesia se manifiesta también en el amor a ella, en la consagración a su servicio y en la capacidad de sufrir por su causa. También se manifiesta en la adhesión y obediencia al Papa, que es el centro de unidad y vínculo de comunión universal, también al propio obispo, que es el padre y guía de la iglesia particular, de tal modo que el catequista debe participar responsablemente en las vicisitudes terrenas de la iglesia que peregrinan en este mundo por su misma naturaleza y también en su misión beatificante y salvadora. En este sentido, hemos de destacar que la propia espiritualidad del catequista se expresa mediante un amor sincero a la Iglesia, a imitación de Cristo, que amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se trata de un amor activo y totalizante que llega a ser participación en su misión de salvación hasta, si es necesario, dar la propia vida por la Iglesia. Y finalmente, esta apertura debe de darse también a la misión apostólica del mundo. Hemos de recordar que todo cristiano está llamado, como decía este documento al principio, lo veíamos la semana pasada, toda la Iglesia, todo cristiano está llamado a realizar, a colaborar en el plan de salvación del mundo. Y en este sentido el catequista tendrá que demostrar, tendrá que tener una apertura de atención a las necesidades del mundo, al que se sabe enviado constantemente y que es su campo de trabajo, aún sin pertenecer de todo a él. ¿Y qué significa esto? Pues que deberá permanecer insertado en el contexto de los hombres, que son sus hermanos, sin aislarse o echarse atrás por temor a las dificultades o por amor a la tranquilidad, y deberá también conservar el sentido sobrenatural de la vida y la confianza en la eficacia de la palabra, que salida de la boca misma de Dios no retorna sin producir un efecto seguro de salvación. El sentido de apertura al mundo que debe de tener el catequista caracteriza la espiritualidad del mismo en virtud de la caridad apostólica. La misma de Jesús, el buen pastor, que vino para reunir en
uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Asimismo, el catequista ha de ser el hombre de la caridad que se acerca a los hermanos para anunciarles que Dios los ama y los salva junto con toda la familia de los hombres. Y esto debe de hacerlo con coherencia y autenticidad de vida. Recordar que la tarea del catequista compromete toda su persona. Ha de aparecer evidentemente que el catequista, antes de anunciar la palabra, primero la hace suya y luego la vive. El mundo, ya lo decía el Papa Juan Pablo II, exige que el catequista hable de un Dios a quien él conoce y trata familiarmente como si estuviera viendo al invisible. De tal modo que lo que el catequista propone no ha de ser una ciencia meramente humana, ni tampoco una suma de opiniones personales, sino el contenido de la fe de la Iglesia única en todo el mundo, que él ya vive, que ha experimentado y de la cual es fiel testigo. De aquí surge justamente la necesidad de coherencia y autenticidad de vida del catequista. Antes de hacer catequesis, debe de ser catequista. No es lo mismo hacer que ser. El hacer está fuera del catequista, el ser está dentro del mismo. La verdad de su vida es la nota cualificante de su misión. ¿Y qué disonancia habría si los catequistas no vivieran lo que proponen y si hablaran de un Dios que han estudiado pero que le es poco familiar? Más bien el catequista debe aplicarse a sí mismo lo que el evangelista Marcos dice con referencia a la vocación de los apóstoles. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, de tal modo que los catequistas tienen esta importantísima tarea de saber estar con el Señor antes de salir a predicar la palabra de Dios. Y importante también que el catequista tome en cuenta que la autenticidad de vida se expresa también a través de la oración, la experiencia de Dios, la fidelidad a la acción del Espíritu Santo. Implica una intensidad y un orden interior y exterior, aunque obviamente adaptándose a las distintas situaciones personales y familiares de cada uno. Se puede, obviamente, objetar que el catequista, en cuanto laico, vive en una realidad que no le permite estructurarse lo que es la vida espiritual como si fuera un consagrado y que por consiguiente debe contentarse con un tono más modesto. Sin embargo, en todas las situaciones de la vida, tanto en el trabajo como en el ministerio, siempre es posible para todos, tanto sacerdotes, religiosos, pero también para los laicos, alcanzar una elevada comunión con Dios y un ritmo de oración ordenada y verdadera. No solo esto, sino también crearse espacios de silencio para entrar más profundamente en la contemplación del invisible. Y cuanto más verdaderas e intensas sea su vida espiritual, tanto más evidente será su testimonio y más eficaz su actividad. De tal modo que dedicarse a la oración no es perder el tiempo, sino todo lo contrario, saber aprovecharlo para que nuestra labor apostólica luego sea más efectiva. Mientras más ora el catequista, más eficaz es luego su apostolado. Mientras menos ora el catequista, luego menos eficaz se convierte su apostolado. De aquí que es importante que el catequista crezca
interiormente en esta vida espiritual, pero también en la paz y en la alegría de Cristo, para ser el hombre de la esperanza, del valor, que tiende hacia lo esencial, que es justamente Cristo, nuestro gozo, nuestra esperanza. Asimismo, el catequista deberá ser el sembrador de la alegría y de la esperanza en aquellos a los que catequiza, y recordar siempre que el don más precioso que la Iglesia puede ofrecer al mundo de hoy, este mundo desorientado e inquieto, es el de formar cristianos firmes en lo esencial y humildemente felices en su fe. Pues con estas palabras vamos a nuestra última pausa musical y retornamos en breve. Estamos de regreso con todos ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por la fidelidad de su sintonía. Estamos compartiendo con todos ustedes los documentos más importantes que tiene nuestra Iglesia sobre la catequesis. Y estamos hablando en esta ocasión de esta guía para los catequistas, que en el segundo capítulo nos habla de la espiritualidad del catequista. Y en el número 9 nos dice el documento que el catequista debe de ser una persona con un profundo ardor misionero. Un catequista que viva en contacto con muchedumbres de personas que no son cristianas, pues ha de experimentar, ha de demostrar por medio de su bautismo y de la vocación especial este deseo, este propósito de proclamar, de anunciar la palabra de Jesús. Recordemos que cuando estamos rodeados de personas que no van a la iglesia, que no creen, que están alejadas del Señor, hemos de recordar aquellas palabras de Jesús cuando decía: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas las tengo que conducir. De tal modo que estas palabras deben de resonar en el corazón de todos los catequistas, y también aquella invitación que nos hace Jesús en el Evangelio de San Marcos: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la gente. Para poder afirmar de este modo, como Pedro y Juan ante el Sanedrín, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oídos, y de este modo entonces realizar como Pablo el ideal del ministerio apostólico. El amor de Cristo nos apremia. Es de este modo necesario que el catequista tenga un arraigado espíritu misionero, y que este espíritu
misionero se haga apostólicamente operante y fecundo bajo algunas condiciones importantes. Ante todo, el catequista ha de tener fuertes convicciones interiores y ha de irradiar entusiasmo y valor sin avergonzarse nunca del Evangelio. A un catequista que le dé vergüenza llamarse cristiano o ser cristiano, este catequista entonces nunca podrá ejercer y desempeñar su función. De tal modo que el catequista nunca podrá avergonzarse de anunciar la buena nueva del Evangelio. El catequista ha de también tomar en cuenta aquellas palabras que nos dice la misma palabra de Dios, de que Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, es quien nos dará la sabiduría, las palabras oportunas y adecuadas para anunciar a Jesucristo. Un catequista no puede dejar que los sabios de este mundo busquen las realidades y las verdades de esta fe, desvirtuando la palabra del Señor, sino que con toda fuerza y con todo valor él debe tomar esta iniciativa. Como justamente afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, del amoroso conocimiento de Cristo nace irresistiblemente el deseo de anunciar, de evangelizar y de conducir a los otros hacia la fe en Jesucristo. Pero al mismo tiempo se siente la necesidad de conocer cada vez mejor esta fe. De tal modo que si no tenemos un primer contacto con Jesucristo, ni nos vamos a enamorar de Él, ni nos vamos a interesar por conocer su palabra. De aquí que el catequista ha de procurar con todas sus fuerzas y con todos los medios posibles llevar al candidato, al catequizando, a un primer enamoramiento del Señor que le permita tener curiosidad y deseo de seguir profundizando en la vida cristiana. Además, el catequista ha de procurar mantener la convicción interior del pastor que va tras la oveja descarriada hasta que la encuentra, o de la mujer que busca con cuidado la dracma perdida hasta que la encuentra. Es una convicción que engendra celo apostólico. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos, y de todo esto lo hago por el Evangelio, como decía el apóstol Pablo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Estos apremios interiores de Pablo podrían ayudar al catequista a acrecentar en sí mismo el celo como corresponde a su vocación especial y también a su voluntad de responder a ella, y le impulsarán a colaborar activamente en el anuncio de Cristo y en la construcción y el crecimiento de la comunidad eclesial. Todo catequista ha de estar llamado entonces a desear a toda costa evangelizar a aquellos que todavía necesitan y carecen de este conocimiento. Por eso el espíritu misionero del catequista requiere que éste imprima en lo más íntimo de su ser el signo de la autenticidad, la cruz gloriosa de Cristo. El Cristo que el catequista ha aprendido a conocer es el crucificado. El que él anuncia es también el Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros es nuestra fuerza y nuestra salvación. Aquel que el Padre ha resucitado de los muertos al tercer día, de tal modo que el catequista deberá saber vivir el misterio de la muerte y resurrección de Cristo con esperanza en toda situación de limitación y sufrimiento personal, de adversidades familiares, de obstáculos en el servicio apostólico, en el deseo de seguir el mismo camino que recorrió el Señor
completo en mí lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, como dice el apóstol San Pablo. Finalmente, la espiritualidad del catequista debe tener un toque mariano. Por una vocación singular, María vio al Hijo de Dios crecer en sabiduría, en edad y en gracia. Ella fue la maestra que lo formó en el conocimiento humano de las Escrituras y de la historia del designio de Dios sobre su pueblo en la adoración al Padre. Ella también fue la primera de sus discípulos, como lo afirmó audazmente San Agustín. El hecho de ser discípula fue para María más importante que ser madre. Se puede decir con razón y alegría que María es un catecismo viviente, madre y modelo del catequista. Por eso, la espiritualidad del catequista, como la de todo cristiano, debe estar enriquecida por un profundo espíritu mariano. No se concibe en un catequista que no le tenga amor a la Virgen María, que no sea devoto del Santo Rosario y de las oraciones marianas. Todo catequista debe de cultivar esta comunión y este amor a la Virgen María. Y antes de explicar a los catequizandos la figura de María en este misterio de Cristo y de la Iglesia, el catequista debe vivir su presencia en lo más íntimo de sí mismo y manifestar con la comunidad una sincera piedad mariana. El catequista ha de encontrar en María un modelo sencillo y eficaz que debe realizar en sí mismo y poder proponer. La Virgen fue en su vida un ejemplo del amor maternal con que debe animar a todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan con la regeneración de todos los pueblos. Por eso, el anuncio de la palabra está siempre relacionado con la oración, con la celebración eucarística y la construcción de la comunión fraterna. La comunidad primitiva vivió esta rica realidad junto con María, que es la Madre de Jesús y la Madre nuestra. Con esto concluimos entonces esta entrega del día de hoy, esperando que estos importantes conocimientos de esta guía para los catequistas le hayan sido de mucho provecho. Animarles a leer este documento que lleva como título Guía para los catequistas, estudiarlo dentro de sus comunidades de catequesis, en sus parroquias, y de este modo pues irnos nutriendo, irnos formando para hacer un mejor trabajo dentro de nuestras parroquias y comunidades. Muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima semana donde volveremos a encontrarnos a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Bendiciones para todos. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con Espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de Santa Catalina de Siena, con lazos de amor. Dulce Señor mío, vuelve generosamente tus ojos misericordiosos hacia este tu pueblo,
al mismo tiempo que hacia el cuerpo místico de tu Iglesia, porque será mucho mayor tu gloria si te apiadas de la inmensa multitud de tus criaturas, que si solo te compadeces de mí, miserable, que tanto ofendí a tu majestad. ¿Y cómo iba yo a poder consolarme viéndome disfrutar de la vida al mismo tiempo que tu pueblo se hallaba sumido en la muerte y contemplando en tu amable esposa las tinieblas de los pecados provocadas precisamente por mis defectos y los de tus restantes criaturas? Quiero, por tanto, y te pido como gracia singular, que la inestimable caridad que te impulsó a crear al hombre a tu imagen y semejanza no se vuelva atrás ante esto. ¿Qué cosa o quién, te ruego, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Pero reconozco abiertamente que a causa de la culpa del pecado perdió con toda justicia la dignidad en que le habías puesto. A pesar de lo cual, impulsado por este mismo amor y con el deseo de reconciliarte de nuevo por gracia al género humano, nos entregaste la palabra de tu Hijo unigénito. Él fue efectivamente el mediador y reconciliador entre nosotros y tú, y nuestra justificación al castigar y cargar sobre sí todas nuestras injusticias e iniquidades. Él lo hizo en virtud de la obediencia que tú, Padre eterno, le impusiste, al decretar que asumiese nuestra humanidad. Inmenso abismo de caridad. ¿Puede haber un corazón tan duro que pueda mantenerse entero y no partirse al contemplar el descenso de la infinita sublimidad hasta lo más hondo de la vileza, como es el de la condición humana? Nosotros somos tu imagen y tú eres la nuestra, gracias a la unión que realizaste en el hombre al ocultar tu eterna deidad bajo la miserable nube e infecta masa de la carne de Adán. ¿Y esto por qué? No por otra causa que por tu inefable amor. Por este inmenso amor es por el que suplico humildemente a tu majestad, con todas las fuerzas de mi alma, que te apiades con toda tu generosidad de tus miserables criaturas. De las catequesis de Santa Catalina de Siena, con lazos de amor. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.